Ver el mercurio desde el ámbito nacional e internacional nos ha permitido tener una óptica de las labores diferentes que se realizan, ya sea de manera institucional o personal, para el cambio. Sigamos siendo parte del cambio. Para nosotros es un placer de que tengamos en esta ocasión dos expertos internacionales en el área de la didáctica de las ciencias naturales. En esta ocasión tenemos la grandiosa participación del profesor doctor Radu Bogdan Toma de la Universidad de Burgos y el profesor investigador, el doctor Jonathan Andrés Mosquera de la Universidad Sur Colombiana, situada en Neiva, Colombia. En este espacio nos encantaría que ustedes pudieran conversarnos sobre qué proyectos están realizando en sus respectivas universidades relacionados con la educación científica, con el área ambiental y cómo esto pues permite promover una enseñanza de las ciencias contextualizada y sobre todo que sea útil para la ciudadanía de sus países. Perfecto, pues muchas gracias, Diego. Un placer estar aquí compartiendo este espacio contigo y con mi compañero Jonathan. Pues bueno, lo primero me voy a presentar un poquito más a fondo. Yo soy profesor e investigador en la Universidad de Burgos. Es una universidad que está situada un poquito por encima de Madrid, a unas casi 3 horas en coche. No es una universidad muy grande, pero es una universidad muy nueva, de reciente creación. Y la verdad es que tenemos un grupo de investigación muy interdisciplinar, con intereses muy variados, pero todos nosotros muy preocupados y comprometidos con la formación científica de los estudiantes. En mi caso, yo imparto docencia en asignaturas, más concretamente en la formación de profesorado, y las asignaturas están relacionadas con la didáctica de las ciencias. Entonces, siempre tratamos de enfocar estas asignaturas desde un punto de vista de la mejora actitudinal de los futuros docentes de educación primaria hacia la enseñanza de las ciencias. No sé si se da el mismo contexto en Costa Rica o en Colombia, pero bueno, aquí en España generalmente los futuros docentes de educación primaria no tienen una formación científica y vienen arrastrando unas actitudes bastante negativas hacia la ciencia. Entonces, bueno, pues hay bastante reticencia por su parte de enseñar estas asignaturas el día de mañana a estudiantes de primaria o inclusive estudiantes de infantil. Entonces, un aspecto fundamental, y es mi principal línea de investigación, es precisamente cómo mejorar este aspecto afectivo para que ellos entiendan la importancia de una formación científica de calidad. Y esto lo hacemos a través de distintos proyectos, principalmente enfocándonos en metodologías activas. Llevamos varios años trabajando con la indagación escolar y ahora más recientemente nos estamos enfocando y especializando en el enfoque STEM integrado. En este mismo, bueno, pues sabemos que hay bastantes definiciones, no termina de haber un consenso sobre qué entendemos por STEM integrado, pero aquí en la universidad lo estamos tratando de definir como la integración de distintas disciplinas para poder abordar problemas sociales como el que nos ocupa ahora, y que difícilmente lo podemos abordar desde una sola disciplina, ¿no? Como por ejemplo solamente la física, solamente la química o la matemática, sino que necesitamos que haya una conexión, una integración disciplinar, y no solamente de la ciencia, sino también de la tecnología, la ingeniería, la matemática y por supuesto las otras ciencias de corte social. Dentro de mi formación específicamente y dentro de lo que trabajo acá en la Universidad Surcolombiana con mi colectivo junto con el doctor también Elias Francisco Amortegui de la Universidad Surcolombiana, tenemos un grupo de investigación. Nosotros acá hemos tenido la oportunidad de reflexionar mucho sobre el papel del maestro en la sociedad. Y dentro de ese papel del maestro en la sociedad, entonces incluimos los escenarios de formación inicial y formación continuada, pasando por lo de los docentes principiantes, hasta los docentes, por supuesto, expertos, que por supuesto en España nos llevan bastante avance con este tipo de iniciativas, pero justamente dentro de esas reflexiones hay algo muy interesante a lo que hemos llegado en los últimos 6 años, y es a materializar una línea de investigación que quizás en España y en Costa Rica son un poco más fuertes. En Colombia era una línea que hasta hace unos 3 años era una línea de investigación un poco incipiente, la didáctica de la ciencia,
pero que yo diría que en estos momentos en la región sur de Colombia la estamos formando y fortaleciendo muy interesantemente, que es la educación para la salud. La educación para la salud en ciencia, específicamente. Entonces, dentro de esa educación para la salud, reconocemos diferentes ámbitos de formación, de desarrollo, y hay uno de esos ámbitos que nos llama mucho la atención, es el ámbito de la higiene, de la promoción de la salud y de la salud ambiental. Y ahí es en donde conversamos de manera muy interesante con esos profes que se formaron en nuestra licenciatura, que llegan luego a ser candidatos a magíster en educación de nuestra universidad o que se vinculan con nosotros como investigadores a través de convocatorias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que cuando les decimos vamos a plantear una iniciativa de investigación, vamos a buscar un problema en nuestros territorios, en nuestros enfoques y nuestros contextos educativos profesionalizantes, justamente dicen ellos, profe, hay una serie de realidades que mis estudiantes viven y aquí nomás perfectamente, les voy a, no, sin mentirles, a 35 minutos de Neiva, Neiva es la capital de la región justamente, y a 35 minutos tenemos una zona en donde, por ejemplo, los habitantes de este municipio sacan agua de aljibes y no tienen sistema de acueducto público. Y entonces justamente cuando un día analizando en un curso de educación para la salud decíamos, bueno, pero aquí, y ellos me empezaban a hablar de situaciones contextuales de otros departamentos, otras regiones de Colombia, les decía yo, y es que acá en el departamento del Huila, que es donde está Neiva ubicado, no hay nada. No, profe, porque es que acá solamente vivimos de arroz, decían ellos. Bueno, ¿y pero qué hay detrás del cultivo del arroz? Claro, acá cerca Neiva y arroceras en cantidades. Resulta que ese municipio que les comentaba justamente tiene una problemática socioambiental que es la fluorosis dental. Y luego nos pusimos a hacer una cartografía social muy interesante un poco más al norte de nuestra ciudad. Tenemos otra zona en donde los habitantes viven de la explotación de oro justamente. Entonces aquí hemos tenido la oportunidad de llevar, ok, existen esas realidades, ¿cuál es el papel del profesor? O sea, ¿qué hace el profesor de ciencia? ¿Sigue hablando del ciclo del cadmio, del arsénico, del mercurio, de los ciclos biogeoquímicos, o los integra al contexto de lo que está pasando, porque esos ciclos no están por allá tan descontextualizados, están ahí presentes? Y entonces eso nos ha llevado a que esa línea en educación para la salud dentro de la didáctica de la ciencia, hoy por hoy esté muy robusta. Tenemos varias publicaciones en torno al hecho y pues ya les iremos comentando un poco, pero sobre todo es favorecer la reflexión en y sobre la acción de lo que es el maestro investigador de ciencias naturales. Y vaya que en la Universidad Surcolombiana, a través de este programa de formación de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, pues tienen una formación muy robusta en el área de ciencias y de investigación que les permite también pues, generar este tipo de propuestas en las personas que se están formando para ser docentes, donde pueden articular precisamente ese componente sobre educación ambiental y educación para la salud. Áreas muy importantes que tienen un vínculo pues bastante fuerte si lo centramos también con estas problemáticas que tenemos en nuestro país relacionadas con el mercurio. En Costa Rica venimos trabajando desde el proyecto Enlace a través de diferentes iniciativas, por ejemplo, cursos de formación, no solamente para docentes, sino para la ciudadanía en general, sobre, bueno, las características de este metal, los efectos nocivos sobre la salud. A veces nos parece de que esos problemas nos pueden resultar muy lejanos, pero en realidad los tenemos más cerca de lo que nosotros creemos. Desde el hecho de que tenemos amalgamas dentales a partir de mercurio o, o, por ejemplo, los fluorescentes que tenemos en nuestras casas o los proyectores en las universidades. Muchas veces no nos damos cuenta, pero lo tenemos ahí, lo tenemos muy cerca. Y ese tipo de problemáticas sociocientíficas, como las que acaba de señalar el doctor Mosquera, pues son importantes para generar esa reflexión sobre la práctica docente y de cómo también tener una mejor cercanía a resolver esos problemas que nos afectan a todas y a todos. Doctor Bogdan, ¿podría usted señalarnos algunas experiencias exitosas en materia de ambiental, de carácter sociocientífico, que se hayan venido realizando desde su departamento en la Universidad de Burgos para fomentar una educación ambiental en la formación docente? Pues actualmente tenemos
uno de los proyectos es un proyecto Erasmus Plus. No se centra tanto en la problemática ambiental, pero sí en la valoración de nuestro patrimonio. Específicamente es un proyecto en el que colaboran 3 países. Tenemos institutos de Portugal, Rumanía, Turquía y nosotros de España en Burgos. Y el objetivo de este proyecto es cómo podemos aprender contenidos de estas 4 disciplinas STEM mediante la apreciación del patrimonio histórico y cultural, ¿no? En principio nos vamos a enfocar pues en edificios como pueden ser catedrales o puentes, etcétera, del patrimonio cultural europeo, pero a partir de esta charla, sin duda, también sería interesante introducir otros aspectos más relacionados con problemas ambientales. Nosotros aquí en España sí que es cierto que no tenemos tanto la problemática del mercurio, sí que tenemos la problemática del ahorro energético, de la contaminación, de, bueno, pues toda esta transición ecológica de la que se lleva hablando tantos años y que cuesta muchísimo desarrollar a cabo. Entonces, por un lado, tenemos este proyecto que, de nuevo, pretende precisamente desarrollar material educativo para poder abordar esos aspectos. Otro proyecto que me gustaría mencionar es un proyecto de mi compañero Miguel Ángel Queruga, de Ciencia Ciudadana, y que está enfocado precisamente a implicar a los centros educativos en un proyecto de análisis de la calidad del agua de los ríos. Por aquí, por Burgos, pasa un río muy conocido, que es el río Arlanzón, y es un proyecto muy bonito porque implican a los estudiantes en una investigación científica real, un proyecto de ciencia ciudadana, y los estudiantes participan en esa fase de recolección de datos, que acuden a un punto del río concreto, analizan algunos parámetros de la calidad del agua y finalmente esos datos se envían a un laboratorio y es donde se desarrolla esa actividad, ¿no? Esa monitorización de la calidad del río a lo largo de su cauce, pues claro, pasando por la ciudad de Burgos y luego pues desembocando en otros pueblos que tenemos al sur. Entonces, es otro proyecto que pretende precisamente enfocarse en no solamente aprender ciencias por el placer de aprender ciencias, sino aprender ciencias en un contexto, a partir de una situación de aprendizaje que esté relacionada con el mundo cercano del estudiante. Y un último proyecto que también que me gustaría destacar, y este es más reciente, está relacionado con es un proyecto que está financiado por el Ministerio Español y está enfocado a desarrollar una aplicación para ayudar, una aplicación de teléfono o de tablets digitales para ayudar al docente a desarrollar distintas indagaciones científicas en el aula. Aquí en España estamos atravesando, más bien ha tenido lugar un proceso de, bueno, vamos a decir, de renovación tecnológica en las aulas. Entonces, muchos institutos están muy bien equipados en materia de tecnología, pero faltan recursos sobre cómo dar un uso adecuado y pedagógico a esas tecnologías, ¿no? De nada nos sirve tener tablets y proyectores digitales si simplemente nos limitamos a leer en lugar de libro de texto pues un PDF que está en la tablet. Entonces el objetivo de este proyecto, estamos desarrollando una aplicación que se llama Indaga App. Estará pronto disponible en abierto para que se descargue y ahí hemos incluido 10 indagaciones que incluyen absolutamente todo el proceso indagatorio, desde el planteamiento de una situación problematizadora hasta pues la conclusión de qué investigación podríamos desarrollar para resolver esa problemática. Entonces partimos de una situación, formulamos una pregunta, unas hipótesis, los estudiantes deben identificar cuál es el diseño experimental más adecuado para poder realizar una investigación, finalmente realizan las investigaciones porque la aplicación incluye unas simulaciones de esa investigación, de esa recogida de datos, por ejemplo, lo que os comentaba del análisis del agua del río, y finalmente unas conclusiones. Entonces, pretendemos precisamente con este proyecto aportar nuestro granito de arena al mundo educativo, ayudar a los docentes a que utilicen esta metodología que desde la investigación en didáctica de las ciencias pues se promueve bastante y hay resultados muy positivos, no solamente en el aprendizaje de la ciencia, sino sobre todo en la alfabetización científica de los estudiantes.
Y en el sur de Colombia, estimado doctor Jonathan, ¿en qué proyectos de investigación o trabajos finales de graduación de licenciatura o maestría están en estos momentos desarrollándose en estas cuestiones ambientales? Colombia tiene el río más grande, que es el río de la Magdalena, justamente, y uno de los más caudalosos de América del Sur. Pero la particularidad es que al borde, o más bien, el caudal de nuestro río han intentado colocar diferentes hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas específicamente. Nuestro departamento, nuestra región, tiene una de las hidroeléctricas más antiguas de la década del 80, del siglo XX. Y resulta de que esa hidroeléctrica se llama Betania y era una hidroeléctrica que estaba planteada para 30 años de funcionamiento, ya superó ese tiempo de vida, pero aún así sigue en funcionamiento y sigue, y lo más particular o lo más doloroso es que se produce energía eléctrica a partir de nuestros recursos como huilenses. Nos decimos huilenses acá en esta zona del país, pero la particularidad específica es que la energía no es para los huilenses. Acá nosotros le damos la energía eléctrica a Ecuador, a Perú y a otros países de América del Sur. Entonces, oh sorpresa que más o menos en 2008 empiezan otra carrera vertiginosa por crear otra hidroeléctrica en nuestro río y específicamente en la zona de nuestro departamento, en la región geográfica de nuestra región. Y resulta de que esta hidroeléctrica se terminó construyendo, se llama el Quimbo hoy en día, y estamos hablando de todo asunto científico y justamente en la mayoría de los estudiantes universitarios decían que el Quimbo era un negocio que no servía. ¿Y por qué era un negocio que no servía? Porque fue tumbar cientos de hectáreas de bosque, bosque ripario, bosque con mucha producción, no solamente de madera, sino también de ecosistemas incluso hasta endémicos, de especies endémicas que ven en esta parte de nuestro país y justamente sencillamente se acaban en atributo de una problemática ligada con el asunto ambiental, pero en virtud de un desarrollo socioeconómico que se atribuía o que perfectamente era necesario pensarlo. Entonces decimos, listo, metámonos a la parte social, empezamos a trabajar con las problemáticas sociales de este ambiente y empezamos a reconocer una serie de problemáticas socioambientales y una de ellas era un asunto de que la mayoría de las personas de la zona del departamento que dijeron sí a la hidroeléctrica, lo decían era porque ellos creían que la energía eléctrica que se iba a generar allí iba a ser para nosotros y que el recibo de la energía eléctrica iba a disminuir el costo y que iba a ser una ventaja pues para la región. Entonces, cuando empezamos a hablar de la situación que se acontece, ese fue el primer proyecto en torno a este tipo de temáticas sociocientíficas y entonces les enseñamos a trabajar a los chicos de todo el departamento, de toda la región. Acá la región está constituida por 37 municipalidades y pensemos que en cada municipalidad estamos hablando de 3 colegios y que por lo menos en cada colegio estamos hablando de cerca de 200, 300 estudiantes de bachillerato. Entonces trabajamos con una muestra, un estadístico de un 40% de cada de estas muestras de trabajo y empezamos a trabajar asuntos científicos para que ellos entendieran de que la hidroeléctrica no era que fuese bien o fuese mal de acuerdo a las concepciones de nosotros, simplemente que entendieran qué significaba la construcción hidroeléctrica, las implicaciones ambientales e incluso algo que ahorita comentabas tú, Radu, es el hecho del impacto sobre el patrimonio histórico y arquitectónico. Quedaron 2 iglesias de más o menos del siglo XVII enterradas bajo esta hidroeléctrica, bajo el agua, que hoy en día es un espejo de agua. Entonces nosotros los huilenses hoy en día decimos que tenemos 2 mares internos, las 2 represas que nos están afectando justamente el paisaje, incluso han elevado la temperatura. De ahí se derivan otros 2 proyectos. Uno de ellos fue sobre el diseño material y didáctico alternativo para poder pensar un poco la enseñanza de las ciencias desde los territorios y caracterizando las zonas biogeográficas que tenemos justamente en el departamento, en la región. Una de esas caracterizaciones fue un proyecto que desarrollan unos egresados que ya hoy en día son docentes en activo de la región. Y fue trabajando precisamente en un municipio que se acerca a Neiva, una municipalidad que se llama Villavieja. Resulta que Villavieja es un municipio que es potencial turístico astronómico. De pronto para ti, Radu, que estás en España, justamente Villavieja es una zona que se llama la Tatacoa. La Tatacoa es una zona de la mejor zona de observación astronómica que tenemos por lo menos sobre la zona del Ecuador, después de Atacama, en América del Sur. Entonces acá tenemos en la Tatacoa un cielo 100% puro, con las mejores noches para ver estrellas, tenemos la oportunidad de ver la bóveda celeste norte y sur. Es algo que no alcanzamos con Diego en su venida, pero volverá seguramente a conocer. Y resulta de que allá, oh sorpresa, de que las poblaciones toman agua de aljibes
pero del desierto, lo que llamamos desierto, porque no es desierto, es un bosque seco tropical, muy seco, pero entonces además de tomar agua de estas zonas, toman agua por escorrentía de un nacedero muy cercano, pero ese nacedero está siendo afectado por mercurio. ¿Por qué por mercurio? Porque están explotando oro, hay minería ilegal a cielo abierto en una zona del río. Entonces empezamos a trabajar justamente con estos habitantes y entonces les decíamos, no es el hecho de que dejemos de tomar agua de este río, porque pues si no hay más tenemos que buscar otras opciones. Hay que mirar de qué manera vamos a desarrollar las problemáticas y reconocer qué está pasando. Y entonces efectivamente en algunos análisis genéticos, con algunos cariotipos que establecimos, por ejemplo, con el programa de ciencias exactas de la universidad, encontramos que se estaban desarrollando en las nuevas generaciones, después de un periodo bastante largo, por supuesto, de adquisición de agua de estas zonas, hay unas anomalías genéticas que se estaban desarrollando en virtud de esa contaminación por mercurio. Entonces es un trabajo muy bonito porque ha permitido, sobre todo, más allá de hablar del mercurio, porque ellos sabían que el mercurio estaba envenenándolos, como decían ellos en su momento, pero más allá de hablar del mercurio, porque ellos conocían, era empoderarlos del territorio y darse cuenta de que incluso muchos de los impactos con el mercurio que se estaban desarrollando en este municipio no eran por decisión de ellos, sino por máquinas extractivistas económicas que estaban llegando a la zona y que muchas veces se cree que las problemáticas ambientales son solamente residuos sólidos o aguas residuales, sino que lo que hay implícito a partir de ese supuesto desarrollo. Y hay un tercer proyecto que hoy en día estamos desarrollando, que es específicamente con la dimensión de la higiene y el cuidado personal a partir de la educación para la salud. Y entonces tenemos un proyecto muy interesante en otra municipalidad un poco más al sur de Neiva, y resulta que en esa municipalidad tenemos una problemática, es que el bagazo de la caña de azúcar, se está volviendo una problemática de contaminación a cielo abierto en esa zona del departamento, de la región. Entonces es muy conocida por ser la ciudad dulce del Huila, le decimos, porque allá se produce excesivamente panela y todos los derivados de la panela y de la caña de azúcar. Y entonces los habitantes llevaban a la molienda la panela, la mandaban de una vez, la iban acumulando y luego lo único que hacían era quemarla a cielo abierto. Entonces había una problemática atmosférica, de contaminación atmosférica, de contaminación también incluso sobre la superficie, sobre el suelo y de contaminaciones hídricas. Pero lo en particular era que ellos decían que hablar de la caña, hablar de la transformación y las problemáticas ambientales eran solamente el profesor de biología. Entonces, oh sorpresa, cuando llegamos a esta municipalidad y entonces la mayoría de los profes de biología no les interesaba la temática, pero los de química y los de física sí querían trabajar. Entonces empezamos a diseñar cuestiones sociocientíficas para poder hablar de cómo la transformación de la caña sustenta muchas teorías de la termodinámica, de la cinemática, del equilibrio químico, incluso perfectamente reacciones ácido-base para poder establecer otra serie de transformaciones de este material vegetal y poder implicar un poco más la química y la física a través de asuntos sociocientíficos en una situación contextual y trabajarlo en las instituciones educativas. Hoy por hoy ya terminamos el proyecto justamente y mi amigo Diego es uno de los invitados a ser evaluador justamente pronto de ese trabajo de maestría, que fue un trabajo muy bonito porque resulta de que estos chicos de colegios, se intervinieron 3 instituciones educativas, decían, es que la física y la química no tienen nada que ver con la producción de panela, profesor, es solamente de la biología porque solamente me importa es cómo crece la caña y yo cuánta azúcar, cuánta miel le saco perfectamente la caña. Cuando empezamos a hablar de física, de química con esos procesos y entender de que en su cotidianidad hay una serie de problemáticas sociocientíficas y hay una serie de contenidos estructurantes que se pueden articular a los contextos, para ellos fue un choque, un conflicto cognitivo muy interesante en su momento, pero hoy por hoy desarrollan proyectos muy interesantes a partir de la praxis, de su diario vivir, de sus saberes empíricos con la producción de panela, por ejemplo, y cómo justamente la ciencia y la responsabilidad ambiental son categorías muy importantes dentro de la formación crítico ciudadana. En un minuto para finalizar este encuentro tan enriquecedor, ¿podría realizar una conclusión, Bogdan, que nos permita ir mirando el más allá, hacia el futuro de la educación científica para una ciudadanía ambiental? Sí, por supuesto. Estaba escuchando a nuestro compañero Jonathan con mucho interés porque yo creo que todo lo que nos estaba relatando son claros ejemplos de situaciones en las que un enfoque integrado, un enfoque que se aleje de ese tratamiento aislado de las disciplinas, ¿no? De solo física, pues me intereso de estas temáticas y si doy biología, me intereso en estas otras.
como todas esas problemáticas que tenemos en nuestros contextos y que a veces son ajenas al aula de ciencias, pues se prestan precisamente para un tratamiento integrado. Ahora bien, la problemática que tenemos es que falta investigación para saber cómo realizar este tratamiento integrado para mejorar la formación científica. No sé si sucederá en Costa Rica y en Colombia, pero en España muchas veces somos muy dados de rápidamente adoptar enfoques educativos que provienen de otros países, generalmente de Estados Unidos, sin que terminen de encajar perfectamente en nuestro sistema educativo o sobre todo no en la situación, en el contexto tal y como está actualmente, ¿no? Entonces, sirva de ejemplo la nueva ley educativa que ya se aceptó, que ya se está implementando en España, donde se demanda que haya ese tratamiento curricular integrado, pero los docentes no han recibido una formación integrada. Entonces, es muy difícil aspirar a cambiar bueno, pues la formación de los estudiantes si no empezamos por cambiar la formación del profesorado. Entonces, quizás el punto de partida lo tenemos claro, tenemos problemáticas sociales, ambientales y culturales que se prestan claramente a una renovación pedagógica, a un tratamiento integrado, pero falta investigación para ver cómo realizamos esta integración a partir de la formación del profesorado. Ese sería un poco mi mirada al futuro, a los pasos que habría que seguir. Estupendo, Bogdan. Y brevemente, Jonathan, para cerrar este espacio de intervención. Yo creo que algo que yo les comentaba es que nos ha servido mucho trabajar con los niveles de formación, desde la educación básica, secundaria y primaria, los docentes en formación continua, y es precisamente empoderar, es una palabra muy bonita yo diría, fortalecer de alguna manera y empoderar de ese territorio, de esas realidades contextuales, porque muchas veces creemos que sencillamente estamos enseñando ciencia y acá en Colombia y hemos intentado mucho desmitificar la ciencia, porque con el respeto de Radu y todos los europeos también decimos muchas veces, terminamos enseñando una ciencia que viene de Europa, pero es una ciencia que tiene unos postulados, pero que se tienen que hacer contextualizados justamente acá en los territorios, en lo que es América Latina. No es la misma ciencia la que estamos enseñando para Costa Rica, como para España, como para Colombia, e incluso dentro de Colombia tenemos 32 regiones, 32 departamentos, y cada uno es muy diferente. Entonces, específicamente es pensar en el empoderamiento del territorio, el reconocimiento, a veces hacer uso de esas cartografías sociales y socioambientales que nos permitan reconocer justamente cómo esas necesidades ambientales, esas problemáticas, esas realidades se pueden articular en un currículo. Porque muchas veces decimos es que lo trabajamos, pero lo dejamos solamente en atributo de un currículo oculto. Y ese currículo oculto debe desaparecer, debe ser un currículo completamente vivo, expuesto, sensible, que se humanice, que genere emoción, que genere fibra, porque si eso no genera sencillamente sensación, pues por lo tanto creemos que no me toca. Y como ahorita les comentaba, pues sencillamente yo soy el profesor de X asignatura y eso no me compete, no. Somos educadores, somos ciudadanos y todos pensamos en una salud colectiva. Así es. Muchísimas gracias por los aportes, querido Jonathan y querido Bogdan. Ha sido una conversación interesantísima. Podríamos seguir conversando, ojalá al lado de un café y de unas empanadas allí al lado del río Magdalena, en Neiva, junto con nuestro amigo Bogdan, o nosotros en Burgos, o aquí en las playas de Costa Rica. Entonces, desearles pues un día muy hermoso y a todas las personas participantes de este congreso, pues que disfruten muchísimo de este espacio. En nombre de la Universidad de Costa Rica y de todas las instituciones participantes en el Congreso Internacional El Mercurio, Educación y Salud, le damos las gracias por ser parte de esta iniciativa. Le damos las gracias por ser parte del cambio. Los esperamos en nuevos conversatorios sobre el tema y les pedimos que por favor continúen con esa labor en pro de la educación y la salud ambiental.